Hermanos, estemos en Génesis 20, quedémonos allí. Si en algún momento salgo a otros textos, yo lo voy a estar leyendo, pero usted manténgase allí en Génesis 20. Es lo que pudiéramos estar haciendo ahorita. Abraham, mis hermanos, era una persona que tenía un comportamiento seminómada, según lo que nosotros hemos visto de la historia de su vida. No era una persona que estaba establecida en un lugar y se mantuvo allí todo el resto de sus días, sino que él tenía una connotación o su manera de vivir era seminómada. Iba de un lado a otro, se establecía por un tiempo y luego de ese lugar se trasladaba a otro. Eso es lo que ha mostrado hasta el momento la vida de Abraham. En el versículo incluso que leíamos nos damos cuenta cómo él sale de donde estaba hacia la tierra del Negev, se establece entre Cades y Shur y estuvo un tiempo en Gerar. En este lugar, en ese sitio, en ese lugar específico, él estará durante un tiempo y es donde va a suceder esta historia. En este lugar donde él se encontraba antes era el encinar de Manre, donde él allí es donde tiene el encuentro con el Señor cuando es visitado. En ese encinar de Manre es desde donde él le pide al Señor e intercede por los que están en Sodoma y Gomorra, donde se encuentra su sobrino. Pero ahora ya sale de ese lugar y se dirige a este lugar que es un lugar importante. Es un lugar que está ubicado entre Egipto y Canaán, que eran dos lugares importantes. Así que este era un sitio de tránsito donde las personas caravanas que querían ir de una ciudad importante como Egipto, de un lugar importante como Egipto, hacia Canaán y viceversa, pasaban por este lugar. Así que era un sitio frontera, un sitio específico, un sitio de abastecimiento, un sitio que representaba de cierta manera algo también importante para la Mesopotamia, para la gente o la geografía de ese momento. Abraham ha tomado una decisión importante a esta edad de su vida. Recuerden que tiene más de 99 años y su esposa 89 o más de 89 años. Y a esa edad deciden de repente, donde están ubicados, trasladarse a un nuevo lugar. Cuando una persona toma una decisión como esta, a la edad que sea que tenga, ¿qué debería la persona considerar? Cuando una persona toma la decisión de dejar todo lo que tenía en un lugar que ya estaba establecido para trasladarse a otro, ¿qué debería ser lo que esa persona debería considerar? Bueno, mis hermanos, la realidad es que muchas personas buscan diversos tipos de cosas para tomar decisiones. Tal vez en esta ciudad no he conseguido trabajo, tal vez en esta ciudad no tengo lo que yo esperaría, tal vez lo que yo estudié no lo consigo aquí, sino en X lugar. Son muchas cosas las que mueven a las personas a trasladarse de lugar. Lo que yo quisiera, mis hermanos, es que nosotros lo primero que hacemos o hagamos cuando tenemos que tomar ciertas decisiones, o más bien todas las decisiones de nuestra vida, es establecerlas sobre el fundamento sólido que es la palabra de Dios. Si me voy a mudar o si me voy a hacer una cosa como tan simple de cambiarme de una ciudad a otra, que parece simple, no debería simplemente pensar, ¿qué clima es allá? Voy a comprar ropa para ese clima. No debería simplemente ser, allá conozco a fulano, sultano y me van a dar posada durante un tiempo. Lo que deberíamos buscar es que donde yo voy a ir, yo soy el mismo cristiano y este es mi fundamento. Y yo no puedo negociar en lo que estoy fundamentado. Y lo digo porque este hombre se traslada de lugar, pero no se fundamenta en el Señor ni en su palabra, sino que en ese lugar él va a ser sometido a pruebas, a tentaciones. Y si no es la palabra de Dios en la que estamos fundamentados, ante las diversas pruebas y tentaciones, vamos a terminar flaqueando. Es necesario que cuando nos traslademos de un lugar a otro, nosotros tengamos una brújula en mano que pueda dirigir nuestro camino. O en términos más modernos, tener un GPS que nos indique la ruta adecuada por la cual deberíamos andar. Y esta ruta, este GPS, esta brújula, no es otra sino la palabra de nuestro Señor, la que nos ayudará a mantenernos firmes en nuestra dirección. Un hombre podrá estar en un lugar o en otro lugar, no importa, podrá estar en un continente o en otro, pero el hombre que es dirigido por el Señor siempre va en una misma ruta. Su ruta es Jesús, su camino es Cristo.
¿O acaso el Señor no nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida? Él es el que nos conduce al Padre. Así que esa es nuestra ruta, aunque nos encontremos en un lugar diferente. En esta serie, mis hermanos, en Génesis, nosotros hemos visto cómo las vidas de las personas, o la vida, o en este caso Abraham, toma decisiones continuamente donde no tiene en cuenta la palabra del Señor. Eso ha sido algo que Él nos ha mostrado. Y si nosotros pudiéramos pensar en Abraham, siempre tendemos a decir la fe del padre Abraham, que mira cómo fue su fe a tal punto que el Señor la tuvo en cuenta como justicia. Y vemos como un gran ejemplo, pero yo creo que nosotros nos parecemos más a Abraham en el asunto de la desobediencia y de no considerar la palabra del Señor para muchas tomas de decisiones. Él es el padre de la fe. Y así nosotros le hemos puesto como título a la serie. Sin embargo, considerando algunos asuntos, creemos que hubiésemos puesto este nombre a esta serie o esta parte de Génesis como más bien el Dios de Abraham. Porque tiene un sentido con que Dios se revela y le ha mostrado a Abraham durante cada episodio de su vida algo de su carácter. La semana anterior veíamos nosotros la soberanía de Dios, pero en otro vimos la justicia de Dios, en otro vimos el Dios que aplica juicio, en otro día como en el de hoy estamos viendo o vamos a ver lo que es la fidelidad de Dios a pesar de Abraham. Por eso es que encontramos que luego en la Biblia se nos habla cosas como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Él es el que tenemos que conocer, porque Él es el principal o el protagonista real y principal de toda la historia de la Escritura. Dios, mis hermanos, durante todo lo que hemos visto en Génesis, ha mostrado su carácter, nos ha estado enseñando quién es Él. Mientras las historias de los hombres empiezan a confluir y cada uno coja hacia un lugar distante, Dios se mantiene siendo lo que Él es. La semana anterior nosotros veíamos esa soberanía de Dios, que a pesar de que las personas han tomado la decisión de irse en contra del Señor, Él sigue siendo soberano. Que aun cuando Él salvó a un justo, aún los que iban con ese justo decidieron irse en contra del Señor, pero el Dios soberano siguió siendo el mismo. Nosotros, mis hermanos, debemos recordarnos quién es nuestro Dios, conocer o buscar conocer a nuestro Dios. Y eso es lo que encontramos en toda la palabra del Señor o cuando buscamos aprender de la palabra del Señor. Hoy nosotros lo que veremos, mis hermanos, es a Dios y cómo Dios obra ante el pecado de las personas. La semana anterior veíamos al Dios soberano frente al pecado. Hoy veremos la fidelidad de Dios frente al pecado reiterado. La fidelidad de Dios frente al pecado reiterado. Y quiero que veamos esta enseñanza, esta predicación del día de hoy, teniendo en cuenta 3 encabezados. El primero de ellos, mis hermanos, es la fidelidad de Dios frente al pecado reiterado, busca la justicia. La fidelidad de Dios frente al pecado reiterado busca la justicia, versículos 2 al versículo 8. La fidelidad de Dios frente al pecado reiterado requiere la confrontación, que estaba del versículo 9 al versículo 13. Y nuestro tercer encabezado, que la fidelidad de Dios frente al pecado reiterado trae la vindicación o nos otorga o ofrece la vindicación. Ya explicaremos a qué nos referimos con eso. Veamos nuestro primer encabezado, mis hermanos, que la fidelidad de Dios frente al pecado reiterado busca la justicia. Primero, lo que quisiera hacer es a qué nos referimos con reiterado. ¿Qué es eso que aquí referimos como reiterado? Bueno, un pecado reiterado llamamos a aquel que se hace o sucede repetidamente. Ese pecado que se repite y se repite. Pecado por el cual le has pedido al Señor, Señor, perdóname, he hecho esto por enésima vez, Señor, yo no quiero vivirlo más, y nuevamente vuelve a caer, vuelve a tropezarse con la misma piedra. Es aquel pecado en el que caemos constantemente, es aquel donde el pecador, por las razones que éste pudiera tener o decir, termina tropezando de la misma manera. Y es esto lo que vemos en Abraham. Recordarán ustedes, mis hermanos, que nosotros vimos el actuar que va a tener Abraham aquí cuando él estuvo en Egipto, cuando tuvo la osadía de negar a su esposa, de negar que esta mujer Sara era su esposa, dijo que era su hermana, y luego lo que vimos en esa enseñanza en particular, en ese texto. Esta mentira, mis hermanos, concebida y preparada que va a dar Abraham aquí, la vemos ahí en el versículo 2 que nos dice que Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Cuando él andaba ahora mismo en este lugar donde se encuentra, en Gerar, entre Cades y Shur, allí en la tierra del Negev,
Cuando le preguntaban quién era esa mujer, él decía, mi hermana. ¿Y ella quién es? Es mi hermana. Mientras las personas le decían, o le preguntaban, Abraham decía de Sara, su mujer, que era su hermana. Y es una mentira que, como vamos a ver más adelante en el texto, él la tenía preparada. Era algo ya concebido. Era algo que de antemano él había dispuesto a tener y decir siempre. No es algo que él haya hecho por primera vez. Ya lo había hecho cuando estuvo en Egipto, cuando él negó que ella era su esposa y terminaron pasando consecuencias en ese lugar a causa de la mentira y del engaño que él había hecho. La primera vez que lo hizo, la promesa realmente no estaba del todo claro. No se le había dicho aún que ella iba a ser la madre de sus hijos. Se le había dicho que él tendría una descendencia, pero no había sido tan clara. Pero para este tiempo que él está mudado y que él está en estas cercanías, a él se le ha declarado que no solamente Sara va a ser la madre del hijo que Dios le ha prometido, que él va a ser el padre, obviamente, sino que también se le ha indicado que en menos de un año para este tiempo que él está aquí en este lugar, él va a tener ese hijo. La promesa ya tiene hasta fecha, mis hermanos. No solamente que le han dicho que algún día, sino que ya tiene una fecha en menos de un año. Al cabo de un año, le digo al Señor cuando él estuvo en el encinar de Manre, le reveló que al cabo de un año ella estaría dando a luz, había concebido. Así que ya teniendo esta promesa a tiempo, él con todo y eso termina negando a su esposa. ¿Qué lleva a un hombre, mis hermanos, a tomar una decisión como esta? El texto nos dirá que tanto esta como la anterior ocasión que lo impulsó a él a tomar esta decisión fue el miedo. Él tuvo miedo, fue el temor de las personas, que cuando sepan que tú eres mi esposa, atentarán contra mi vida. La realidad, mis hermanos, es que quizás en esa época, en el episodio anterior, nos dice claramente que lo que vieron los hombres en ella era que era muy hermosa, pero en este tiempo no nos dice eso. Ya era una mujer anciana. ¿Qué podría un hombre buscar de este Abraham al considerarlo a él que era su esposa? Bueno, la realidad es que había una cultura en la época donde cuando una persona llegaba a otro lugar, tenía que dar como tema de humildad o de sujeción hacia la otra nación, dar una persona o dar algo para indicar que él quería buscar una relación tranquila con esa persona. Lo que hacían normalmente las personas era unir a una hija con un hijo de esta otra tribu para que se casaran y de esa manera poder decir, aquí estamos en paz y ahora tenemos un vínculo cercano. Al él no tener nadie, de alguna manera tenían que buscar ese nexo. Al él tener miedo, él dice que es su hermana y eso va a llamar la atención de Abimelech, el rey de Gerar. La decisión, mis hermanos, que lleva a este hombre, nosotros podemos ver que es el miedo, el temor. Pero yo quisiera, mis hermanos, que ustedes pudieran conmigo pensar y darnos cuenta que realmente el miedo, el temor, no es la raíz de ese pecado, o de lo que se está viendo como él negar a su esposa. El pecado sí es la mentira, lo que se evidencia es el negar, lo que se evidencia es el engaño. Sí, imaginémonos que es un árbol, como si el pecado que estamos evidenciando, el fruto, es mentira, engaño, sí, eso es lo que estamos viendo. Y si fuéramos más hacia atrás para ver de dónde sale este fruto, pudiéramos decir que es el miedo. Pero yo no creo que el miedo sea la raíz. Si de un árbol se tratara en esta ilustración, es que el miedo es simplemente pudiera ser una rama, pero la raíz viene siendo la incredulidad. Él no le creyó al Señor. El Señor le ha prometido a él sostenerlo, le ha prometido que él va a ser el padre de un hijo por nacer a través de esta mujer, pero él no cree eso. La raíz realmente de este pecado es la incredulidad. Si nosotros simplemente seguimos viendo, mis hermanos, en nuestra propia vida, solamente lo que se evidencia, estamos perdiendo el tiempo en la lucha contra nuestro pecado. Porque si solamente vemos lo que se evidencia afuera, lo que vamos a decir es, ya no voy a mentir tanto. Ya ayer hice 5 mentiras, hoy 3. Y siempre se va a ver simplemente como una reducción de cosas. Pero cuando nosotros entendemos cuál es la raíz del pecado, realmente estaremos yendo al problema en sí mismo, a lo que nos está ocasionando que nosotros lleguemos a pecar. No es que un hombre tenga un problema de lujuria en sus ojos, entonces se los va a tapar. No, el problema está en su corazón. ¿Qué es lo que está generando ese deseo? Del mismo modo, mis hermanos, aquí sucede con este hombre. Él dice que Sara, su mujer, no es su mujer, sino que dice a las personas que es su hermana. Ante esto, el rey Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Muy probablemente este rey no estaba considerando a Sara
por su hermosura. Más bien aquí el asunto debía ser un nexo político. Recuerden que Abraham era un hombre conocido. Recuerden que Abraham había sido una persona que había vencido a unos reyes. Su nombre era conocido en esa región. Recuerden que Abraham era un hombre importante y tenía prácticamente un ejército cuando lo vimos que derrotó a aquellos 4 reyes, perdón. Nosotros también vemos cómo él tiene gran cantidad de siervos que le ayudan en todas sus demás labores, tiene grandes cantidades de ganado a su disposición. Era un hombre importante. Así que básicamente el vínculo con él, de este rey, era un vínculo político. Me voy a casar con la hermana de este hombre poderoso. Recuerden, para él era la hermana. Él ha sido engañado a este rey diciendo lo que es la hermana. Así que ante esta falta en el matrimonio, que es gravísima, Abraham va a terminar pagando las consecuencias y es que su mujer sea llevada por este rey. Él se la pasó diciendo es mi hermana hasta que llegó un hombre poderoso y terminó tomando a la hermana de él. Mis hermanos, como dijimos en aquella otra ocasión en el sermón aquel, ¿qué hombre en su sano juicio negociaría con su esposa? ¿Qué hombre en su sano juicio colocaría a su esposa como escudo de dardos que vinieran hacia él? ¿Qué hombre en su sano juicio tomaría a una mujer y la colocaría como lo que va a salvaguardarlo a él? Solamente un hombre que no cree o que duda del Señor en un momento particular, como es el caso de Abraham. Yo coloco a esta mujer y digo que es mi hermana para yo poder salvaguardar mi propia vida. Realmente es el egoísmo también el que podemos evidenciar en la vida de él. Pero Dios interviene, mis hermanos, en la historia, como ha sucedido hasta ahora en Génesis. Como cada vez que vemos a Abraham haciendo algo, Dios interviene. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Lo que Dios hace, mis hermanos, es mostrar lo fiel que Él es. Y yo sé que cuando yo digo que Dios es fiel, lo primero que se nos viene a nuestra mente es, mira, Dios es tan fiel que a pesar de que Abraham pecó, Dios lo sostuvo. Y yo no estoy hablando de esa fidelidad. Yo estoy hablando de que Dios es fiel en que al pecado, la paga del pecado es la misma muerte. Y aquí Dios le está siendo fiel a lo que Él es Él mismo. Este hombre ha pecado y Dios le dice, eres hombre muerto. La fidelidad de Dios, mis hermanos, no debe ser simplemente vista que a pesar de que yo sea un infiel, un pecador que no se arrepiente, yo puedo considerar Dios es fiel y me ama tanto que así como estoy, Él me entiende lo que soy. Eso no es la fidelidad de Dios. Eso sería un Dios alcahuete. Eso sería un Dios que no tiene un carácter en Él mismo santo y justo. Dios, cuando hablamos de que Él es que Él es fiel en sostener lo que Él dice en su palabra. No solamente las cosas buenas como de decir, haré de ti una nación grande, haré tu nombre famoso, tendrás un hijo, serás una descendencia como las estrellas en el firmamento, como la arena en el mar que no se puede contar. No solamente es fiel en eso, Dios también es fiel en darle a cada uno lo que merece en sus obras. En eso también Dios es fiel. Si no lo fuera, entonces dejaría de ser un Dios fiel. La fidelidad de Dios, mis hermanos, no es ignoradora del pecado y de las acciones de los hombres. No es que si yo soy cristiano puedo hacer lo que quiera porque como Dios es fiel y Él no puede negarse a sí mismo, por lo que Él me ama, Él no se atrevería a lastimarme. Y no es así, mis hermanos. Nosotros vemos a un Dios que es justo también. Por eso hemos dicho que la fidelidad de Dios frente al pecado, en este caso el pecado reiterado, busca la justicia. La fidelidad de Dios no está en contra de la justicia. Dios es fiel, mis hermanos, pero Dios también es justo. La realidad, mis hermanos, es que la fidelidad de Dios siempre busca la justicia. Dios es fiel a Él mismo. No puede negarse a Él mismo, es cierto. Pero esto significa que tratará el pecado del mismo modo, no importando quién lo haya hecho. ¿Lo ha hecho un hijo de Dios? ¿Ha pecado alguien que no es un hijo de Dios? Dios va a actuar de la misma manera. La realidad es que nosotros estamos en Cristo y la paga del pecado sigue siendo la misma, la muerte. Por ende, Cristo murió para que la paga del pecado Él la recibiera y no nosotros.
Pero las consecuencias de Dios ser fiel a Él mismo, en sostener lo que Él dice, la vemos evidenciada en Cristo Jesús, quien toma nuestro lugar, mis hermanos. La paga del pecado es muerte, y eso es aquí lo que el Señor le está revelando a este rey. Le está diciendo que Él es un hombre muerto por tal acción que ha cometido. Ante esta revelación, el rey presenta su defensa. Y yo quisiera que nosotros viéramos que parte de este relato que nos cuenta o que nos narra, nos encontramos en Génesis 20, es una especie de juicio. Es una especie de estar en un tribunal. Ahora mismo es como si Dios está juzgando a este hombre a través de un sueño. El instrumento o el elemento es un sueño. Pero más adelante nos encontraremos con que ahora sí es un juicio entre dos personas. Aquí en este juicio, este hombre presenta la defensa ante la acusación que Dios está haciendo de él. Y estos son los argumentos que él presenta. Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Como si de un tribunal se tratase, el acusado presenta su defensa, presenta sus argumentos esperando con esto ser hallado inocente o al menos no culpable. Mis hermanos, los argumentos que él emplea son argumentos donde él se coloca como un hombre justo o como un hombre íntegro. En cierto sentido, mis hermanos, él tiene razón al decir que él no conocía de lo que se le está acusando. Sin embargo, mis hermanos, si nosotros escudriñamos el texto, nos daremos cuenta que la primera línea nos dice hacia dónde Dios va a estar apuntando lo que este hombre está tentando. Cuando dice, pero Abimelec no se había acercado a ella. Ese detalle, mis hermanos, es importante tenerlo en cuenta. Porque si nosotros, la Biblia no nos dijera eso, nosotros pudiéramos pensar, sacar cuentas y decir, ¿será que el hijo es de Abraham o de Abimelec? Así que el detalle que nos proporciona la Escritura es importante. Y el hecho de que este rey no se haya acercado a ella también es importante para que no mancille este matrimonio. Mis hermanos, quien interviene para que eso no ocurra, nos dice la Escritura, es el mismo Señor, pero ya iremos a ello. La base del argumento de este hombre está en que él ignora que esta mujer es una mujer casada. La base de su argumento está en que ambas personas, tanto Abraham como su esposa, le dijeron que eran hermanos. Él está diciendo a Dios a través de este sueño, Señor, yo soy inocente, soy un hombre íntegro. Yo no me metería con una mujer casada. No obstante, mis hermanos, el Señor hace hincapié en que el matrimonio debía ser sin mancilla. La promesa de un hijo de Abraham y Sara no debe ser afectado por el pensamiento que probablemente llegáramos a tener de que este hombre pudiera ser, o este Isaac sería hijo de Abimelec. Por eso el Señor interviene. Ante la presunta inocencia del rey Abimelec, el juez divino dictamina una sentencia. Versículo 6. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Es decir, eres un hombre íntegro que dice que con una mujer casada no te meterías. Ellos me dijeron que eran la hermana. Yo jamás me iba a meter con una mujer casada. Listo. En tu integridad, en tus valores, tú actuaste de esa manera. Pero además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Quien interviene para que este hombre no viera a esta mujer con deseo y la tocase fue el mismo Señor. Fue el mismo Dios quien guardó, mis hermanos, lo que Él había prometido. Mis hermanos, la fidelidad de Dios no está en que yo puedo hacer lo que yo quiera y salgo aquí y peco deliberadamente. Dios es fiel y Dios va a sostener mi vida. Si es cierto que Dios es soberano, el Dios fiel no me llama a mí a vivir de una manera infiel. Dios me llama a vivir de una manera fiel a lo que Él es y a su palabra. Todo creyente debe recordarse esas palabras para no ludiar en su corazón luego con la idea de que Dios me permita a mí que haga lo que yo quiera. Al fin y al cabo, su gracia es mayor que mi pecado. Nosotros, mis hermanos, debemos considerar siempre que es Dios quien nos guarda de pecar contra Él en más de una ocasión. Deberíamos saber que rendidos ante Él es donde nosotros podemos encontrar realmente la seguridad para vencer ante el pecado. De hecho, en Santiago, que estamos viendo esa serie los jueves, nosotros nos encontraremos cuando nos dice que nosotros nos sometemos a Dios.
resistimos al diablo y él huye de nosotros. Que ante la tentación lo que tenemos que correr es ante el Señor. Y muchas veces lo que hacemos es primeramente pensar que podemos vencer en nosotros mismos, con fuerzas propias. Y eso no es así. Ahora, mis hermanos, lo primero que el Señor le dice a este hombre es darle razones del proceder, de por qué él fue el que hizo lo que hizo y por qué él no ha tocado a esta mujer. Pero en el versículo 7 Dios le va a dar la sentencia como un juez. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Punto final. Caso cerrado. He dicho, aquí está diciendo el Señor. Esta es la contundencia del Señor. Haz esto, vivirás. Entrega a esa mujer que no es tuya. Pero si no lo haces, eres hombre muerto. No solamente tú y los tuyos. Es una sentencia profunda. Imagínense ese sueño, mis hermanos. Imagínense, usted está soñando. ¿Qué hace? Nos despertamos enseguida. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Mis hermanos, el asunto principal en este texto no es el sueño. Sin embargo, yo quisiera mencionar algo brevemente acerca del sueño. Dios nos ha mostrado hasta ahora, en 20 capítulos, que Él emplea los métodos que Él requiera para revelarse a quien Él quiere revelarse. A este hombre pagano, a este rey pagano, es a través de un sueño que lo hace. Pero como a la medida que va pasando el libro de Génesis, cuyo autor nosotros entendemos y reconocemos que es Moisés, nosotros nos damos cuenta que a medida que va avanzando, lo que va Moisés narrándonos, se va cada vez más dándose a entender hacia dónde está apuntando la revelación del Señor. Hasta el momento que en el monte Sinaí Él recibe las tablas de la ley. Hasta el momento donde Él recibe y le entrega al pueblo del Señor la ley. Es hasta ese momento, mis hermanos, donde nosotros vemos que después de la ley, cuando Dios la entrega, Él empieza a decirle a los hombres que se sometan a ella, que vivan a través de ella, que la tengan ahí en cuenta como fundamento. De hecho, después de la muerte de Moisés, si bien es cierto que Josué estuvo siempre en la falda de la montaña mientras Moisés estaba arriba hablando con el Señor, viendo todos estos estruendos, todas estas manifestaciones de que Dios estaba presente, y mientras el pueblo en algunas de esas ocasiones hizo lo que hizo, aún este hombre Josué, Dios no le dice, ahora tú vas a subir al monte para que hables conmigo, sino que Dios le dice, medita siempre en este libro de la ley, recítalo siempre, de día y de noche permanece en él, para que hagas todo conforme en él está escrito, y así harás prosperar tu camino, y todo en cuanto te haga, te saldrá bien. Ya el Señor no le habla a él, mira, voy a hablarte a través de esta manera particular. Dios coloca por encima de cualquier forma que él pueda emplear para hablar su palabra. Lo triste es cuando encontramos hermanos que cuando quieren que Dios le diga algo, dicen voy a dormirme para que Dios me lo revele a través de un sueño. Teniendo su palabra como la principal herramienta, y de hecho la Escritura nos dice que casi en su mayoría, por no decir en su totalidad, el Señor nos habla por medio de ella. Pero a veces en nuestra necedad queremos que algo nos diga y suene como más gráfico, o yo qué sé, y buscamos siempre en otro lado. Mis hermanos, nosotros debemos ver que Dios nos habla por medio de su palabra. Aquí en esta ocasión Dios utiliza un sueño para hablar a este hombre. Si vemos la primera historia, cuando Abraham negó a su esposa con el rey o con el faraón egipcio, lo que Dios empleó no fue un sueño. En ese caso Dios empleó una plaga. Así fue como faraón entendió que él estaba en contra del Señor. Si tú y yo esperamos algo diferente, como la palabra del Señor, que Dios nos hable, ¿por qué entonces no prefieres una plaga? Dios le habló a Faraón a través de una plaga. Y él dijo, Dios está aquí, estoy haciendo algo mal con Dios. Mis hermanos, debemos dejar en Dios que Él nos ha dejado su palabra para que nosotros por medio de ella le busquemos y le conozcamos. Abimelech, volviendo a la historia, haciendo este pequeño break paréntesis, Abimelech se levantó muy de mañana. ¿Y quién no? ¿Quién no después de semejante sueño? Cualquiera se levanta inmediatamente en el acto. Él se levanta inmediatamente y yo me imagino el desespero de ese hombre. Me imagino que inmediatamente despertó a todos los demás siervos de su casa. Vengan, tengo que contarles este sueño. Esto está fuerte. Esto está fuerte lo que me ha pasado. Llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres, fue tanta
la realidad de cómo Dios le habló a este hombre, que él le trasladó también el miedo que él tenía a los demás. Sepan que esto es de temer. Estos hombres se atemorizaron en gran manera. Él no pudo seguir durmiendo, mis hermanos, por lo que se nos dice en el texto, pero este temor, mis hermanos, que estas personas empezaron a tener, era un temor razonable. Era un temor que debía entenderse. Este es un temor, mis hermanos, que tiene sí verdaderamente sentido. A diferencia del temor de Abraham, que no era un temor bien fundamentado, porque el temor de él era por los hombres, cuando tenía el Dios del universo que le había dicho, yo estaré contigo, que le había dicho que haría de él todo lo que había prometido. El temor de Abraham no tenía fundamentos. Mientras que el temor de estas personas sí, porque Dios claramente les ha dicho, si no haces eso, morirán tú y los tuyos. Ahí había que temer. Ante el Señor y su juicio, los hombres deberían temer. Deberían temer. No es para menos, mis hermanos, que estas personas tengan este temor. Terrible cosa o tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. No es para menos esperar este temor en estas personas. No podemos asegurar que estas personas habían escuchado acerca de lo que había ocurrido en Sodoma y Gomorra, que por su negativa ellos fueron consumidos por un juicio. No podemos asegurarlo. Pero para nosotros los lectores, nosotros, tanto la primera audiencia como nosotros, esta audiencia, podemos decir qué se espera para esas personas. Si ellos se niegan a lo que Dios ha determinado como sentenciable aquí, como lo que tienen que hacer, si ellos no lo hacen, sabemos nosotros lo que les esperaría. Dios es fiel en aplicar justicia en este asunto. Dios es fiel en hacerlo. Sabemos lo que sucedió con Sodoma. Sabemos que si estas personas no lo hacen, ellos lo que les espera es este juicio que Dios les ha declarado. Eso es lo que nosotros podemos pensar, mis hermanos, porque al final la paga del pecador por su pecado es la misma muerte. La solución ante esta condena, ante este asunto, es que un intercesor pueda presentarse en lugar del pecador, para que sí éste lleve sus pecados ante el Señor y le sean perdonados. Dios ante esta sentencia lo que dice es, ve donde Abraham, que es profeta mío, para que ore por ti, para que esta sentencia de muerte te sea quitada. Dios lo que nos está diciendo es que se necesita un intercesor para que los pecados de esta gente sean perdonados. Mis hermanos, qué curioso, ¿no? Que el que causa el pecado, el que causa el asunto aquí, sea ahora el que tiene que orar. Es el profeta del Señor. Es algo realmente muy diciente para nosotros y lo veremos ahora más adelante. Por medio de este sueño, el Señor le dice a él que debe presentarse ante Abraham, su profeta, para que éste interceda por él. Y esto, mis hermanos, es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, donde esta intercesión que se va a producir no se puede hacer de otra manera, sino a través de la confrontación. La fidelidad de Dios frente al pecado reiterado requiere la confrontación. Como he dicho, mis hermanos, como si de un tribunal se tratase, donde un acusado presenta sus argumentos y da sus declaraciones acerca de los hechos, aquí esto es lo que está sucediendo. Abimelech va a llamar a Abraham a su tribunal, porque si vemos el texto nos dice, entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Él se reúne con sus siervos de madrugada y lo más rápido que puede hace llamar a Abraham a su presencia y delante de su presencia con los suyos, con sus siervos, sus consejeros, ante su tribunal tal vez como un rey, él le va a pedir cuentas por lo que ha hecho. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Abraham, yo necesito una explicación. Abraham, ¿qué te llevó a hacer esto? ¿Qué te hicimos nosotros? Explícamelo, por favor. Mis hermanos, nosotros muchas veces cuando alguien peca contra nosotros o cuando vemos su pecado, normalmente esperamos, que él ora al Señor, ya verá. Él verá su condición con el Señor. Mis hermanos, todo pecado requiere una confrontación. Todo pecado requiere que sea confrontado. Todo pecado requiere que se enfrente contra la persona entre lo que tú tienes que ser y lo que este pecado te está llevando a hacer. Necesita una confrontación. No debe ser vista la confrontación como una pequeña peleita o como una tremenda peleota. No, mis hermanos, no debe verse esto donde nosotros lo que hacemos es, le voy a sacar los trapos sucios a esta persona
porque es un sucio pecador. No, mis hermanos, no es simplemente un señalamiento. Confrontar a alguien por su pecado es hacerle ver su pecado con la intención de que éste se arrepienta. La intención de que se arrepienta, de que deje esa vida de pecado. Sin embargo, mis hermanos, debe ser bien lamentable que dicha confrontación venga de un impío en lugar de un hombre de Dios. Se supone que aquí el rey de Gerar, Abimelech, era el impío. Y es el que en este texto está confrontando a Abraham contra su pecado. En esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estamos leyendo, lo expresa de una manera que nos deja pensando. Me has hecho cosas que no se deben hacer. ¿Sabes cuántas veces nosotros somos confrontados por personas que decimos que no son cristianas o que no son creyentes? Pero quizás en muchos casos su sentido de la moral es mayor que el de muchos que decimos llevar el nombre de Cristo. Donde se esperaría de nosotros veracidad, a veces pudiéramos flaquear y somos confrontados por alguien que a pesar de no ser un cristiano, sí es un hombre veraz. Y eso por colocar un ejemplo. Muchas veces en el sentido de este hombre, básicamente lo que él está presentando en su integridad es que él jamás tomaría a la mujer ajena, pero tampoco daría a la mujer suya a otros. Pero tú sí lo estás haciendo. Tú sí lo has hecho. Tú sí lo has hecho. Es normal sentirse mal. Y digo normal no porque sea bueno, es porque es lo que ocurre normalmente o frecuentemente. Es normal sentirse mal cuando alguien que no es creyente, que pudiera habitar en tu casa o no, te dice, y eso que eres cristiano. Y puede hacerte enojarte. Y este sí sabe que yo no debo hacer eso porque él no lo hace. Empezamos a acusarlo. Pero ¿por qué en lugar de acusar a esa persona, aunque no se lo digamos públicamente, por qué no podemos pensar que estoy yo mostrando con mi vida, con mis hechos, con mis acciones, con mis palabras, que lo llevan a esa persona a decir que yo no luzco como un cristiano? ¿Cómo luce un cristiano? Tal vez el entendimiento de él no pudiera ser el verdadero. Pero ¿y qué tal si lo que está diciendo es lo que se espera de un cristiano y yo no lo estoy viviendo? Mis hermanos, la confrontación debería ser apreciada, aunque ésta no siempre venga de un hermano. Porque si nos está haciendo ver nuestro pecado, al final está contribuyendo para que nos veamos con la necesidad de correr a Cristo y descansar en Él. A Abraham le hicieron 3 preguntas, mis hermanos. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pecado contra ti para que me hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? ¿Qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham responde de la siguiente manera. Porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos. Dirás de mí, es mi hermano. La respuesta de este hombre podríamos verlas con dos consideraciones. La primera es que él incluye la razón del por qué lo hizo y la segunda es la justificación. La razón, yo hice esto, pero lo justifico de esta manera. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Por qué supones eso? ¿Por qué supones que allí no hay temor del Señor? ¿Por qué supones que simplemente al negar que ella es tu esposa te ocurrirá eso? Este hombre había tenido un temor infundado, mis hermanos. En estos días había un hermano que compartía esa necesidad entre nosotros, de cómo los miedos infundados, de cómo los temores, de cómo esa ansiedad nos genera y nos paraliza. Bueno, este hombre no está paralizado porque se ha movilizado, pero sí lo ha llevado a preparar un pecado, a concebir un pecado. El miedo infundado que él tenía, mis hermanos, es algo curioso que él lo diga, porque él aquí dice, sin duda no hay temor de Dios. ¿Y qué hay del temor de Dios que tú tienes que tener, Abraham? Se supone que tú eres un hombre temeroso de Dios, tu temor por el Señor, tu temor al Señor, tu temor reverente ante el Señor debió llevarte a considerar ni siquiera de cerca el negar que esta mujer era tu esposa. Pensó fue en el de allá no es cristiano, así que yo mejor vivo de esta manera. Yo quisiera verlo ilustrado de esa manera, pensando en todos, pero de manera específica en mi ilustración, pensando en jóvenes universitarios o en jovencitos que algún día se enfrentarán a esas luchas.
Este hombre miró su camino, voy a ir para ese lugar, voy a prepararlo para que no me pase nada malo. A lo mejor niego de cierta manera algo que es verdad en mí. Y yo observo que muchas veces cristianos niegan quiénes son ellos en Cristo cuando se enfrentan a ciertos escenarios. En vez de prepararse y decir, tengo el temor del Señor y bajo jamás de los jamases te negaré, Señor, voy contigo. Lo que se preparan es decir, yo mejor digo y evito esto, yo no quiero confrontaciones, yo no quiero tener problemas. Mis hermanos, se espera de nosotros que no neguemos a Cristo, porque si alguno niega a Cristo delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre. Y este asunto es que aquel que niega al Señor está evidenciando realmente o está exponiendo o que uno pueda pensar o tú mismo pensar si realmente eres un cristiano. Si lo que te llevan los miedos externos te llevan a negar a tu Señor. La justificación luego que da Abraham, mis hermanos, es igual de lamentable como la razón que dio. No es por el hecho de que él esté casado con su media hermana, porque no es quizás donde vamos a enfocarnos, ¿no? Porque recuerden que en este tiempo todavía la ley del Señor no ha sido establecida, donde Él dice luego que este tipo de relaciones el Señor no los da en su palabra, en su ley. Pero para este tiempo este hombre se casa con una media hermana y el problema realmente aquí es la premeditación de la mentira, del engaño y no el asunto de que él se haya casado con su hermana. El texto nos está colocando el mayor, lo malo que ha hecho Abraham es eso. Haber preparado, haber consumado un plan malévolo, un plan donde no está la voluntad del Señor considerada, sino un plan donde está el hecho de querer mentir. Él ajustó su brújula, de manera pecaminosa. Él colocó su GPS y colocó como destino algo que él quería. Más bien no se dejó guiar por la dirección que Dios le diera, sino que él quería ser conducido a donde él quiso. Mis hermanos, él mintió para buscar obtener un beneficio. Hoy día muchos luchan con esa idea. Quiero que me den un préstamo. ¿Dónde ajusto? ¿Dónde miento? ¿Dónde engaño? ¿Pongo más que gano más? Pongo menos. Voy a pagar los impuestos. Gano menos, pago más. Ajustes para querer cambiar su brújula o para cambiar la dirección a la que quieren ir. Mis hermanos, eso es mentira, eso es engaño. Y si con premeditación lo hacemos, mis hermanos, es algo terrible. Y quizás este es uno de los pecados reiterados que continuamente o que la mayoría de nosotros pudiéramos estar enfrentando. Es esto lo que vemos, mis hermanos, como un pecado reiterado. Este hombre había establecido como su modus operandi el mentir continuamente acerca de quién era ella. No era la primera vez que se lo hacía. Probablemente el texto nada más nos menciona 2 veces. Pero lo que nos está indicando es que quizás todo lugar donde él iba, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Pero solamente tal vez en estas 2 ocasiones fue donde se la trataron de llevar para que ahora fuera la esposa de esos reyes. Mis hermanos, ¿cuál pecado nosotros estamos actuando de esa manera? Que estemos reiterando e incluso preparamos el camino o abonamos incluso tierra para que esa raíz empiece a brotar y dar más frutos de ese pecado. Nosotros debemos recordarnos que Cristo, mis hermanos, acaba con el pecado desde la raíz. Y en Él encontramos nosotros verdaderamente aquello que nos va ahora que nosotros en vez de producir una obra de maldad, nosotros produzcamos frutos espirituales, el fruto del Espíritu Santo. Lo terrible, mis hermanos, de este proceder de Abraham es que él estaba echando a la borda la promesa dada por Dios. Él había hecho algo sumamente lamentable y irreprochable, no que es irreprochable, lamentable y reprochable. Mis hermanos, no pienses que como Dios sabía que Él no iba a permitir que algo así por el estilo pasara, dale, no pasa nada, Abraham te equivocaste, no te preocupes, yo me encargo, tú no te preocupes, tú dale, yo me encargo. No, mis hermanos, eso nosotros lo vemos en nuestro carácter como padres. Dale, hija, dale hasta que puedas, yo te completo la tarea. O sea, somos nosotros. Y no estoy diciendo que yo haga esa práctica. Pero yo veo eso, mis hermanos, y pudiera ser en otro ejemplo, pero yo veo eso como padres, o como padres a veces nosotros tratamos de querer completar lo que nuestros hijos hacen mal. Tratamos siempre de mostrar de ellos, ay, sí, él hizo eso, pero es que sabe que realmente lo hizo porque es que lo aprendió de fulanito, él no puede él. Él le da. Pero cuando hace algo bueno, nos dicen que lo aprendió de fulanito. Los Miranda somos así.
No, mis hermanos, la realidad de las cosas es que Dios no es así como nosotros. Dios es un Padre justo y que disciplina también, que corrige el Señor, que no va a hacerle a su hijo simplemente, dale, Abri, te equivocaste, Abri. Sí, para Abraham, en la acortación de Abraham. Abri, no te preocupes, todo bien contigo. No, mis hermanos, Dios contra el pecado es justo en proporcionar lo que merecen estos actos. Quizás aquí nosotros no lo vemos evidente cuál fue lo que Dios aplicó sobre Abraham. Pero mis hermanos, yo estoy seguro de algo. Que el hecho de que haya venido un impío y le haya mostrado su pecado no fue para nada algo agradable. El hecho de que ese rey pecador haya venido y le haya mostrado a él durante los demás que él había fallado, no debió haber sido algo agradable. Fue parte de la disciplina del Señor. Mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel y nos muestra que ante el pecado reiterado, Él es justo, que Él confronta ese pecado, pero también Dios vindica. Y es a eso lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. La fidelidad de Dios frente al pecado reiterado otorga la vindicación. La palabra vindicación, mis hermanos, o vindicar, o el contenido de sus variantes, probablemente la habrás escuchado alguna vez, o la mayoría de las veces, en un contexto eclesial. Casi no es una palabra que utilizamos o que escuchamos fuera de un contexto de la iglesia. No obstante, es posible que aún escuchándola, realmente no sepas lo que significa. Así que aquí les voy a decir la definición de vindicación. Vindicación, acción de vindicar o vindicarse. Una segunda definición, efecto de vindicar o vindicarse. Mis hermanos, eso es lo que nos proporciona el diccionario. Pero vamos a definir qué realmente es vindicar. Vindicar, mis hermanos, es defender, especialmente por escrito, al que se haya injuriado, calumniado o injustamente desacreditado. Para nosotros entenderlo aún quizás mejor, vindicar es defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. Es cuando alguien se presenta porque éste está siendo calumniado y esta persona se presenta para limpiar el buen nombre de esa persona, para que esta persona no sea su nombre mancillado o manchado. Bueno, ese acto de defender a una persona en esa condición se conoce como vindicar. Y es esto lo que nosotros vemos que está por suceder en nuestro texto de hoy. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y se lo devolvió a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Recuerden, él está como en un tribunal, él está en su trono real, él está en su palacio, podríamos decirlo de esa manera. Trae a Abraham, aquí tiene a su esposa, la trae delante de ellos, les está preguntando delante de todos los demás, ¿qué fue lo que hiciste? Se le explica la situación y ahora le dice, como Dios me ha mandado, aquí está tu mujer. Pero no solamente eso, quiero que sepas que la afrenta la voy a tomar yo. Esa es la que está diciendo el rey de Gerar al dar el dinero. Si ustedes pudieran pensar por un momento, ustedes pueden decir, pero si él no hizo nada malo, no la tocó. Y sumado a eso, él no sabía. Pero con todo y eso, mis hermanos, él está tomando y pagando el precio, asumiendo el costo por la mancha de esta mujer. ¿Quién fue el que hizo eso por nosotros? ¿Quién fue el que hizo eso, mis hermanos? Quien nuestra mancilla la limpió, tomando él siendo inocente, pagando el precio. Es eso lo que vemos aquí que está haciendo este rey, mis hermanos. Él está dispuesto a desprenderse de su ganado, de siervos e incluso desprenderse de una suma jugosa de dinero por tal acción. Y no solo eso, mis hermanos, él está dispuesto ahora a llevar la culpa por algo que él no hizo. Él va a quedar ahora como el mancillador de esta mujer. Él se metió en ese hogar siendo inocente. Está dispuesto a que su integridad sea afectada y que sus antecedentes sean manchados con la intención de que esta mujer pase sin mancha. Él hizo mejor que el propio esposo de Sara. En la Nueva Traducción Viviente se nos dice que él dice, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata
en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Asimismo, mis hermanos, hizo nuestro Señor Jesucristo. Asimismo Él lo ha hecho. Puedes ver a Cristo, mi hermano, tomando el lugar por ti. Puedes ver a Cristo, mi hermano, llevando consigo tu culpa y mi culpa. Puedes ver a Cristo cargando nuestra iniquidad, nuestro pecado, haciéndose maldito por ti, llevando ahora las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado por siempre, como señal de lo que hizo. Puedes ver a Cristo, mis hermanos, como evidencia eterna de la vindicación. Puedes ver a Cristo, mi hermano querido. ¿No es precioso para ti ver a Cristo como aquel que tomó nuestro lugar? La gracia, mis hermanos, que nos ha sido otorgada, no debemos verla como decirle a Cristo, gracias por tu cruz y por tu gracia, y ya. Mis hermanos, la gracia que Cristo nos otorgó no fue sin precio. Que tú no hayas pagado por Él no quiere decir que haya sido gratis. Mis hermanos, costó su propia vida. Gálatas 3:3 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. El pasaje nos muestra esta vindicación, pero después de ella culmina con la tan esperada respuesta de Abraham. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. La muerte estaba presente, estaba rondando la casa de Abimelec. Había una sentencia de muerte sobre él. Él tenía que entregar a la mujer y Abraham tenía que orar para que esta sentencia fuese anulada. Así lo había establecido el Señor. Pero también, mis hermanos, podemos ver que había una especie de sentencia de muerte o al menos una carencia de vida, porque la matriz en la casa de Abimelec estaba cerrada, la de las mujeres, de tal manera que no podía haber descendencia, por tal manera no podía haber continuidad de la vida. De tal modo, mis hermanos, que aún podemos ver que allí estaba muerte sobre esta casa, a menos que un intercesor apareciera y trajera vida de nuevo a esta casa. Recordemos que era necesaria la intercesión de Abraham. Es increíble, mis hermanos, que él sea ahora el instrumento para abrir toda matriz cuando la de su esposa no se había abierto. ¿No les parece curioso que muchas veces nosotros somos instrumentos para orar por alguien que se siente triste y tú también pudieras estar triste? Mis hermanos, muchas veces pudiéramos ser aquellos que llevan medicinas a otros cuando nosotros las necesitamos también. Pero eso no anula el hecho de que somos instrumentos del Señor para proveer eso. Mis hermanos, piénsalo por un momento. Abraham tiene 25 años esperando que su esposa pueda dar a luz. No lo ha conseguido. Y es usado por el Señor para que ore por otros, para que ellos puedan conseguirlo. Muchas veces nosotros colocamos nuestro problema como principal y lo colocamos como barrera para no ir a hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Si yo cómo voy a ir a dar una sonrisa a esa persona si yo estoy triste. Mis hermanos, si Dios nos llama a servirle, a pesar de nosotros y lo que pudiéramos estar experimentando, somos llamados a servirle al Señor. Pero evidentemente también tenemos a otros que pueden servirnos a nosotros. Para eso está la iglesia. Para eso somos la iglesia, donde unos a otros nos cuidamos, donde unos a otros velamos por nosotros. Aquí este hombre está orando porque pase esto, pero en su casa no había ocurrido. Aquí Abraham es el intercesor que intercede por la vida de este rey y su nación, mis hermanos. Era necesario ese intercesor para que pudiera llevarse a cabo la sentencia de muerte fuese anulada. Mis hermanos, hoy nosotros tenemos un mejor y mayor intercesor que este y es nuestro Cristo, quien no teniendo nada que se le pueda reprochar, quien no teniendo ninguna razón para ser acusado, intercede por los suyos, quienes no pueden apelar por su integridad, ya que estos sí son culpables. Este hombre pudo decir, Señor, yo soy íntegro, ¿por qué me pasa a mí esto? Nosotros no podemos decir lo mismo. Nosotros somos culpables, pero necesitamos de este intercesor.
Nosotros necesitamos de la intervención y de la obra de Él, porque la obra de Él, mis hermanos, trae vida y vida en abundancia. Mientras Abraham aquí oró para que la sentencia de muerte fuese quitada y pudieran dar a luz esta familia, nosotros en Cristo, a través de su obra, no solamente recibimos un alargue de nuestra vida aquí, o no recibimos aquí una plácida vida mientras estamos aquí en la tierra. Nosotros en Cristo recibimos vida eterna. Vida eterna, mis hermanos. En Cristo, quien es nuestro intercesor, quien es nuestro abogado. Por eso la Escritura nos dice en 1 Juan 2, del 1 al 6, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, así sea reiteradamente, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos con él, que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mis hermanos, nosotros podemos ver la necesidad de un intercesor. En este caso, nuestro intercesor es Cristo, nuestro abogado. Y otra vez te invito a que luches con el pensamiento de que no importa lo que hagas, allá está el Señor en el cielo viéndote. Señor, mira, no lo mires, se equivocó, mira. Así no es como nos dice el texto. El texto nos dice que aquel que ama al Señor guarda sus mandamientos. La intención y la búsqueda de Él es serle fiel al Señor. Pero si tú pecas, hermano mío, tú tienes abogado donde correr, tienes a dónde ir. No simplemente ves a tu lamento y a llorar una vez más porque te equivocaste, porque pecaste, porque fallé. No, mi hermano, corre a Cristo en arrepentimiento una vez más. Si esa es tu condición de ser un pecador que reiteradamente vuelva a caer en el mismo pecado. Ve a Cristo. Amigo que estás aquí, si aquí hay alguno que no conozca del Señor, ¿qué pasaría si en lugar de un sueño como el de Abimelech, tú hoy te encontraras delante del Dios Trino en su tribunal? O a ti, mi hermano, ¿qué pasaría si en lugar de un sueño, el encontrarte con el juez divino fuera real, fuese hoy? ¿Qué dirías? ¿Que tus obras te salvarían? ¿Crees que te alcanzaría con decir que eres un hombre íntegro? Si decimos que Dios es fiel, amigo mío, es porque su fidelidad obra justamente. No son tus obras las que te salvarán, porque realmente tus obras te declaran culpable. Tus mismos hechos te declaran culpable. Tu vida misma te declara como culpable. Y la sentencia que está sobre ti es una sentencia de muerte. Sin embargo, si nosotros vamos a Cristo, quien es el intercesor, si nosotros vamos a Cristo, quien es el vindicador, nuestra culpa no será tenida en cuenta, sino que nuestra culpa será abonada a Cristo. Él tomará nuestro lugar, porque eso fue lo que Él hizo en la cruz. Así que te invito, amigo, que vayas a Cristo y ores. Ruega por tu alma, ruega porque Él perdone tus pecados. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es quien te vindica. Él es quien hace de ti un hombre que si bien había sido manchado, hoy pueda ser un hombre limpio. Hoy pueda tener un corazón regenerado. No esperes otro día, porque como lo hemos dicho hoy es el día de la salvación. Hoy puede ser el día de tu salvación. Querido hermano mío, en la etapa final de este relato, ambos personajes logran ilustrar de cierto modo, y obviamente de una menor manera, lo que Cristo ha hecho y continúa haciendo por nosotros, por pecadores como nosotros. Que Él nos ha salvado, que Él nos ha vindicado, como veíamos lo que hizo Abimelech. Pero también, mis hermanos, podemos ver a Cristo que sigue intercediendo ante el Padre por nosotros. Y en eso podemos darle gloria a nuestro Dios. Pero mi amado hermano, que el Señor nos ayude, que si tú reiteras en el mismo pecado, puedas encontrar en Cristo ese mediador y vindicador,
que en lugar de premeditar tu pecado, tú puedas serle fiel a este Dios que es fiel y descansar en su poderosa gracia. Leo para ustedes, mis hermanos, lo que nos indica la Escritura en Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Mi hermano, si tú has caído en un pecado reiteradamente, no te canses ni te desanimes en tu corazón. Tienes a dónde ir. Tenemos a dónde ir. A Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pongamos los ojos en Jesús. El Señor nos ayude. A Él sea la gloria. Amén.